letrinas y haciendo foco en el departamento de Iglesia, lo hacíamos con una doble intención. Por un lado, han pasado 20 años que el departamento de Iglesia en general y el municipio en particular está recibiendo decenas de miles de millones de dólares. Y ya en aquel tiempo, en otros intendentes de la historia, como Allegue y otros más anteriores, siempre se sufría las consecuencias de letrina, porque debemos explicar a la gente qué es lo que es la letrina, se lo vamos a explicar, pero ya mismo vamos a estar con alguien que tiene experiencia en esto, que vive en el campo, que conoce pe a pa un departamento como Valle Fértil, pero también conoce otras provincias, porque él es de Tucumán, ha vivido en Córdoba, ha trabajado en Córdoba, está en San Juan, está en el Valle Fértil. Y siempre lo consultamos, él tiene una vasta experiencia y ahora lo vamos a saludar. Rodrigo, buen día, ¿cómo va? Lavalle, buen día. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Bien, 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 muy bien. Muy, digamos, indignado con lo que está pasando en Valle Fértil. Sigo monitoreando todo y cada una de las cosas porque es lamentable. Mira, la presencia de letrinas históricas que no se hayan resuelto con la cantidad de millones de dólares que manejaron distintas administraciones, no le he hecho a una en particular, distintas, todas. Y además, por si eso fuera poco, también la provincia se vio beneficiada con las regalías, no solamente el municipio, sino la propia provincia. Entonces, destinar fondos para esto lo tiene que hacer, no digo cualquiera, lo tiene que hacer el Estado, provincial, municipal, nacional inclusive. Y yo recordaba las críticas que se le hicieron a Néstor Kirchner por la falta de cloaca en Santa Cruz. Nunca se ocuparon de las cloacas no importan, porque las tareas de saneamiento, yo me acuerdo históricamente también, ha sido, digamos, la idea que han tenido otros gobernantes en resolverlo, porque eso acompaña naturalmente y consecuentemente a la salud, Rodrigo, ¿no? Mira, vos sabés que hace 100 años atrás, la gente usaba el baño letrina. Básicamente, ¿qué es? Es un pozo que tiene una tapa y todo lo que vos haces cae al pozo. ¿Está? Sí. Más clarito es el penca, mi amigo. Sí, sí, Perfecto. ¿Qué nos pasó en el medio? ¿Qué nos pasó en el medio? Y alguno me va a decir, pero Rodrigo, en el campo se sigue usando letrina. Sí, señor, en el campo se sigue usando letrina porque la ocupación demográfica que tiene, la densidad poblacional es cero. ¿Entendés? O sea, vos cuando tenés una letrina en medio del campo, en realidad no generás un problema de sanidad al vecino ni a vos mismo. El problema comienza a surgir cuando las letrinas se comienzan a amontonar. ¿Tá? Entonces, cuando vos tenés 100, 200, 300 letrinas que están contaminando, una napa freática, vas a tener un problema. Entonces, esos problemas que lo trae la modernidad, la solución también la comenzó a traer la modernidad. Se inventó el inodoro, la cámara séptica, el pozo negro, que básicamente era lo que teníamos antes en la letrina, era un pozo ciego, un pozo negro, y se acabó la historia. Lo que está pasando, la verdad, es que cuando vos a mí me decís en el año 2025, ¿sí? En un lugar donde se prometieron hace 20 y pico de años atrás el derrame de la riqueza de las actividades extractivas, la verdad es que yo no lo veo. O sea, dicho de otra manera, o me mintieron hace 20 años o me están mintiendo ahora. El problema no es que el iglesiano tenga letrina. El problema que quiere decir que se quedó con un montón de desechos, ¿verdad? Desechos que no eran de ellos, de una actividad que no los benefició, porque ni siquiera le dio la dignidad como para que él pueda ir a hacerse un baño instalado. Entonces, la pregunta mía es, ¿dónde está el derrame de la riqueza de estas cosas? No podemos en el año 2025, cuando hay guita
para ponerle a todos los equipos de fútbol de San Juan Minero, venir a decirme a mí que el departamento más atractivo de San Juan van en letrina. Entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿Dónde está la seriedad? ¿Dónde está la planificación? ¿Qué se hizo con la guita? Son preguntas que creo que nosotros tenemos que comenzar a hacerlas. Y uno por ahí me van a decir a mí, mire profesor, usted es poco académico. No es que sea poco académico, es que ¿cómo querés que se lo expliquemos a la gente? La cuestión es que si hay una persona que tiene que hacer uso de una letrina porque no le queda otra, quiere decir que no llega a hacerse un baño. Entonces, ese tipo quiere decir que tampoco llega a fin de mes. ¿Cómo quiere que espere yo que llegue a fin de mes si no tiene 2 pesos para hacerse un bañito como Dios manda? Es una cuestión de sanidad, es una cuestión de proyección, es una cuestión de ver hacia el futuro. Todos los conglomerados urbanos hoy en día van a plantas de tratamiento de líquidos cloacales. No porque somos chetos y antes no contaminaba y ahora sí. El problema es que ahora somos muchos. Entonces, si vos no tenés una planta de tratamiento de líquidos cloacales, mínimamente vos tenés que tener instalaciones en cada domicilio que le permitan una comunidad, una dignidad al que habita ahí. Pero es inconcebible que en un lugar donde la plata la tiran para arriba, la gente siga yendo al baño de letrina. Entonces, ¿cuál fue la cabeza que ideó todo esto? ¿Cuál fue el plan de desarrollo? ¿Cuál fue el eje de la gestión estratégica local? ¿Entendés? Claro. Son preguntas que por ahí me las hago a mí mismo y no le encuentro solución. Y la verdad que hoy en día tratar de hablar con los funcionarios es como tratar de hablar con la pared, o sea, no esperes que te respondan. No hay respuestas. Y el problema, yo entiendo que no es de hoy, es de arrastre. Pero, ¿sabes cuál es el problema, Carlos? Que al que se candidateó y tuvo la cara, hizo la campaña y ganó, le toca gobernar. Y gobernar es una responsabilidad. No es que yo gobierno para hacerme el artista de Hollywood y lo primero que hago es polarizar los vidrios del auto para que nadie me salude en la calle. No, yo tengo la responsabilidad de representar al pueblo y administrar su dinero. La guita no es del intendente, la plata es del pueblo. Del pueblo, claro. Entonces, Ahora, te pregunto, Rodrigo, porque, bueno, estamos hablando del departamento de iglesia, y te quería preguntar, vos recorres también mucho el valle, ¿cómo están las cosas en esta materia? ¿Hay letrina? ¿Notás que hay digamos, no hay una decisión tomada para resolver cosas tan elementales como que un ciudadano del valle o de cualquier lugar del mundo tenga lo que tiene que tener un baño, por ejemplo? Mira, yo te cuento la realidad que yo conozco, que yo manejo acá en el valle. Bien. Ahí se hizo, hace un tiempo atrás, se trabajó mucho en lo que son los ambientes húmedos, o sea, a la gente que tenía un ranchito, una casa precaria, le hicieron su cocinita y su baño instalado, ¿está? Eso es un gran avance para la gente más humilde, los sectores más alejados. Pero seguimos teniendo pozos negros, ¿entendés? Claro. Hay sectores de acá, de Valle Fértil, que siguen teniendo el pozo negro, mi casa, por ejemplo. La gran mayoría de la Villa San Agustín tiene sistema de cloaca, ¿está? Pero ahí es donde vos comenzás a ver y vos decís cómo pensamos lo público, cómo diagramamos y pergeñamos la obra pública. Acá se hizo el pavimento, hace años atrás se hizo el pavimento en casi toda la Villa San Agustín. Perfecto, una vez terminado el pavimento, lo rompimos para tratar de hacer la cloaca. Señores, era primero la cloaca. ¿Entendéis? Uno puede estar haciendo una obra y romper la obra porque necesita las obras. A ver, y esto es algo que yo por ahí me harto de repetirlo. La obra más importante de los gobiernos es la que no se ve. ¿Sabes por qué no se ve? Porque va enterrada. Claro.
agua, vaca, gas, son cosas que son importantísimas para la vida del ciudadano, pero que no la vemos. Entonces, a mí, un intendente que me hace una obra de cloaca, para mí es mucho más valioso que el que me pinta la vereda. Está muy bien la pintura de la vereda, pero lo otro es lo principal y lo primordial. Entonces, guarda, yo pienso que acá también debemos ver que con lo público no se tiene que jugar, se tiene que pensar a futuro, se tiene que pensar un poquito. Bueno, podés hacer un asfalto para después romperlo, para ponerle la cloaca que iba abajo. Hay un orden que es lógico, primero lo enterrado y después lo bonito de arriba. O vos cuando hiciste tu casa, primero le pusiste el azulejo y después la pared. Yo creo que va primero la pared, ¿no? Sí, O sea, obvio. muy bonito el azulejo, pero lo primero que necesito es la pared. Acá pasa lo mismo. Entonces, yo sigo viendo cómo acá eh, se la farrean a la plata al pueblo, en general, ¿no? No estoy dando un particular. Sigo viendo cómo no se asiste donde se tiene que asistir. Y en realidad soy un convencido que los estados no deben ser asistencialistas, sino que deben brindar condiciones para que su pueblo se desarrolle. Claro, estaba pensando, Rodrigo, siempre en el territorio donde vos vives, que es Valle Fértil, tocaste que hay pozos negros todavía, y qué pensás o qué cosas se pueden hacer en esta crisis donde no solamente es oneroso construir una casa, sino que para mucha gente es muy difícil tomar crédito hipotecario para una obra de esa envergadura y la prueba está, ¿no? Se está hablando siempre de un par de millones de pesos por metro cuadrado, pero creo que tiene que haber esas construcciones alternativas que vos alguna vez mencionaste y que me gustaría escucharte. Pero, a ver, el otro día mi especialidad es la gestión pública. ¿Tá? Sí. Yo trato de analizar la gestión pública, para eso estudié y me preparé. ¿Sí? Cuando a mí me dicen de repente que en el IPB sortearon 216, 229, 200 y moneda de vivienda, es una noticia que a mí me alegra el alma. Lo que me la mata es cuando me entero que hay 6.500 inscriptos. ¿Entendés? Claro. Entonces, cuando vos te gustan un poquito las matemáticas, la probabilidad que vos de ese sorteo salga con una casa es muy baja. ¿Entendés? Sí, sí. Entonces, tenés uno cada 3.000. Es muchísima gente para pocas casas. ¿Entendés? Ujú. Como decía mi abuelo, somos muchos los diablos y muy poca el agua bendita. Ahora, yo pienso que hay que comenzar a mutar y a mudar a ciertos sistemas constructivos que no tengan que ver con lo que es tradicional, entre comillas. ¿Sí? Y lo voy a poner muy entre comillas esto de lo tradicional, porque yo creo que a nosotros, los que tenemos 40, 50, 60 años, nos hicieron creer que toda la vida construimos con ladrillo, cuando en realidad si vos te vas a lo tradicional, en toda esta zona, era el adobe. Y hoy Claro. en día existen técnicas como la del suelo cemento, el super adobe, que son construcciones que por su estructura son antisísmicas. No soy un especialista en esto, ¿no? Pero me llama la atención. Me llama la atención el hecho que Domingo Faustino Sarmiento mandó a construir refugio en la cordillera en el año 1880 y todavía no se caen. Y las casas del IPV sí. Ah, mira, ¿Está? mira, claro, claro, claro. Hagamos una comparación de durabilidad. Y yo te aseguro que los refugios que construyó Sarmiento no tienen una varilla de hierro. No, seguro. No tienen una varilla de hierro. Entonces, ¿cómo lo construyó? ¿Cómo lo hizo? Bueno, rescatemos eso. Veamos qué pasa con otro tipo de construcción que sea más económica, más accesible, más amiga con la naturaleza, eh, y sin caer en esta locura que por ahí tenemos. No, vos sos hippie. No, no es hippie. Necesito, quiero
y un anhelo que la gente tenga un lugar para vivir, una casa. ¿Tá? La casa, a ver, la casa habitación que la tenga, pero también que tenga un hogar, es decir, que tenga su familia ahí. ¿Me entendés? Vos Claro, podés tener una hermosa casa y no tener hogar, y podés tener hogar sin tener una hermosa casa de 2 pisos. Esto es así. está bien. Está bien. Entonces, mudemos, mutemos, veamos cómo podemos habilitar este tipo de construcción ecológica, ecoamigable, pongámosles el título que quiera, pongámosle el título que quiera, pero veamos cómo comenzamos a solucionar desde lo económico también, porque no es lo mismo construir con un adobe que construir con un ladrillo block. El costo es mucho más barato. ¿Y sabes por qué? Porque cuando yo hablaba mucho con mi abuelo me contaba que la casa la hicieron ellos por parte, pisando el barro, metiéndole la pajita y haciendo los ladrillones de adobe como se hacía antes. ¿Tá? ¿Sí? Y esa casa, a medida que pudo, mi abuelo, mientras tanto la disfrutó, vivió, tuvo sus 12 hijos ahí, y, y cuando comenzó a ir un poquito mejor, la fue remodelando. Hoy en día mi abuelo no está y parte de esa vieja casona de adobe que hizo mi abuelo Francisco sigue en pie y ya han pasado más de 90 años. Hay que recrear ese tipo de vivienda también, ¿no? Obvio, veamos, a ver, veamos, estudiemos. Mira, yo creo que las sociedades debemos volver a las raíces y comenzar a hacer ciertas cuestiones. El problema más grave que tenemos acá es que la modernidad nos está llevando puesto. Y resulta que además, hoy en día, yo creo que hay un orden de prioridades. Yo creo que hay un orden de prioridades, ¿no? Nos pasa, Carlos, nos pasa, nos vamos a vestir y resulta que compramos el mejor saco y tenemos los calzoncillos rotos. Sí, 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 claro, Entonces, claro. esto quiere decir que tu orden de prioridades está dado vuelta. ¿Cuál es el orden de prioridades de nuestros gobernantes? Esto que yo te planteaba recién, pintar el cordón o darme el servicio que va enterrado y no lo vemos. ¿Entendés? Claro. El problema es que yo creo que tenemos que comenzar a entender desde los concejales, intendentes, gobernadores, presidentes, diputados nacionales y toda la cuestión esta, es que se tiene que gobernar para las próximas generaciones y no para las próximas elecciones. Este sería, ¿Ah? este sería el eslogan, ¿no? Y también sería Bueno, viable, no me cabe ninguna duda, porque tendríamos otros costos. Hoy por hoy, la obra pública, es decir, la construcción de viviendas en particular, es muy onerosa y yo no sé si los gobiernos de ahora y del futuro van a poder tener un presupuesto o poder hacer un plan de vivienda. Que de paso se tiene que haber hecho muchas, pero no alcanza. No alcanza y cuando más se encarece de los materiales, ¿no es cierto? Menor chance tenés de construir. no solamente, Carlos, se encarecen los materiales y las cuestiones. ¿Sabés qué pasa? Es que vos fíjate, y analizarlo dentro de un contexto sociocultural y económico de San Juan, no hay cooperativas de viviendas. ¿Por qué? Porque si yo sé cómo hacer una vivienda, me conviene configurarme como empresa constructora y salir a facturarte mucho más caro. Claro. ¿Alguien tiene idea del costo del metro cuadrado en el IPB? Pero a ese costo de mano de obra le tenemos que sumar el costo de todos los empleados administrativos que tenemos y que encarecen eso. Entonces, no tenemos cooperativa de vivienda, no tenemos una alternativa que sea un poquito más económica. Entonces, a ver, estamos en el año 2025, con toda la modernidad, YouTube, tecnología, todo genial. Pero si vos te pones a hacer un análisis, y yo creo que los análisis son para que nos duelan, no es para que nos alegremos, es para que nos duelan. Y el día que nos duelen, esto es como cuando te duele la muela.
te duele la muela hasta que te duele tanto que tenés que ir al dentista. Bien, comencemos a ir al dentista, señores, en lo que es estas cuestiones. Nos tiene que doler la muela, y tenemos que tener la alerta que es el dolor. Decime una cosa, hemos vuelto al conventillo, Carlos. Es durísimo lo que acabo de decir, pero hemos vuelto al conventillo. ¿Sabes por qué? ¿Por Porque qué? cuando la generación tuya, la generación mía, teníamos 18, 20 años, salíamos a trabajar y nos íbamos de la casa y nos comprábamos una casita y comenzábamos con el baño y una pieza, y el lema nuestro era el casado casa quiere. ¿Te acordás o no? Sí, sí, perfectamente. Resulta que hoy tenemos un conventillo 2.0 porque en la casa del abuelo vive el abuelo, el hijo y el nieto. Y el nieto que ya se está por casar. Entonces le vamos anexando piezas a ese conventillo. El último que compró casa propia fue el abuelo. ¿Está? Sí, sí. Entonces, yo creo que eso también tiene que ser un dolor, tiene que ser una señal de alerta. ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué los pibes de hoy en día no llegan para adquirir su vivienda, no llegan para su terreno? Cuando vos tenías 20 años, Carlos, iba y le decía a tu vieja, ma, me voy a comprar un auto nuevo, y tu mamá te decía, no te vas a comprar ningún auto, mocito, usted se va a comprar un terreno. Claro. Y te ibas a comprar el terreno. Entonces, la concepción de vida era trabajar, comprar tu terreno, hacer tu casa, y después venía el auto. Pero por supuesto, ¿Sí? era Después la manera de abordar, a ver, ¿por qué es la opción del terreno? Porque ya empezás a pensar en algo tuyo, el día de mañana ya te podés casar y ya tenés para hacer tu rancho, no importa qué material vas a usar, tenés ya el lote era el principal capital para pensar en una vivienda, así que eso era y eso lo recuerdo perfectamente. Y vos fíjate que nosotros acá, eh, en lo que son planificaciones de vivienda, en lo que es el Estado, no se están haciendo. Es un problema grave cuando vos haces el análisis que yo te dije, 200 y moneda de vivienda sorteada en 6.000. Tenemos 5.000 y pico de personas sin acceso a la vivienda. Claro, claro. ¿Entendés? O sea, no lo pongamos de ese lado, lo miremos desde el otro, no lo miremos desde el que tuvo la suerte y la dicha de salir sorteado. ¿Qué pasó con el otro? No es lo mismo cuando yo a vos te digo, Carlos, vamos a sortear la última porción de pizza y hacemos cara o seca entre los dos. Y vos sabés que tenés el 50% de probabilidad de comerla vos o que me la coma, o que la coma yo. Claro. Perfecto. Pero tenés un alto índice de probabilidades ahí. Ahora, vamos a sortear la última porción de pizza y somos 250 muchachos. Para una porción de pizza tenemos 249 con hambre. Es la verdad, ¿no? Bueno, Rodrigo, hemos dado continuidad a algo, lo vamos a recorrer también otros departamentos, pero ya bastante lo que mal que lo está sucediendo en la iglesia, y quería saber cómo estaba, escucharte a vos y saber cómo estaba el valle, y me parece que es bastante central que nos empecemos a ocupar todos los que tenemos y los que no tenemos, porque es muy central pensar en dónde vivir. Así que te agradezco infinitamente este contacto. Pero muchísimas gracias a vos, Carlos. Y vos sabés que yo por ahí soy, esto te lo digo desde mi otra profesión, que es la matemática. Yo por ahí digo que vos sabés que la estadística suele ser mentirosa. Claro. Porque si vos y yo tenemos hambre y nos comemos un sándwich milanesa, estadísticamente comimos medio sándwich y medio sándwich. Pero el sándwich me lo comí yo y Carlos Castro Espinosa se quedó con hambre. Claro que sí. Termina siendo así. Te mando un abrazo, Rodrigo. Hay que ver también las cosas desde el otro punto. Sí, claro. Un abrazo. Gracias. Bueno, ahí estaba Rodrigo Lavalle, desde el departamento Valle Fértil, nos daba su punto de vista, analizando también el territorio donde él vive y con su familia, y naturalmente siempre es una opinión válida porque tiene la experiencia de estar en un lugar alejado,
pero básicamente con todas las ganas seguramente de hacer cosas como se hacen en cualquier departamento.